Que lo grabe en su espíritu, en su alma, en su mente, en su corazón. Levánteme su mano, diga: yo soy la agenda de Dios para esta generación. Necesitamos entender claramente que lo que Dios va a hacer en esta generación lo hará con nosotros. Amén. Su amén es tan raro, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, durante esta semana hemos dicho que los hijos trabajan en la visión de su padre, dan a conocer a su padre, que hacen la visión de su padre, que la visión es una herencia de amor para los hijos, que los hijos imparten bajo la unción paternal al vivir en la visión, que son una manifestación de la voz en la visión, que tienen autoridad delegada en la visión y que no son independientes en la visión, que son enviados a hacer las obras de la visión y que necesitan enfocarse en la visión y manifiestan la identidad en la visión, que los hijos buscan siempre sumar en la visión, que viven con gozo la visión y son de gozo a la cobertura, que obedecen y siempre ganan en la visión, que son traídos por el Padre y que la visión es un envío bajo el manto de paternidad, que los hijos son responsables de hablar solo la visión y que las acciones de la visión nos involucran a todos. Yo quiero decirle 4 cosas más. Quiero también decirle que, fíjense, estas 22 cosas son parte del capítulo 10 del libro El Poder de la Visión. O sea, para que vea la esencia que Dios nos permitió escribir durante varios años y sintetizarla en ese libro, que para tomar un capítulo nos hemos pasado 6 semanas. Entonces, si puede, adquiéralo y estúdielo. Varias redes lo están haciendo. Quiero hoy día empezar diciéndole que la visión requiere vivir en plena unidad y sometimiento a la autoridad. Diga conmigo: plena unidad, sometimiento a la autoridad. Mire, en nuestra generación hay algo que se ha pegado y es el tema de la desobediencia y la rebeldía. Entonces usted ve que hasta nosotros a veces somos participantes de la rebeldía, ¿no? No nos gusta obedecer, o sea, obedecer no nos nace, a obedecer aprendemos, ¿sí? Entonces usted ha visto, y hasta tal vez lo hemos hecho, yo personalmente lo he hecho. Entonces entras a un banco y estás con tu teléfono hablando, y entonces tú sabes que en la entrada hay un cartel que dice ahí: prohibido usar el celular. Pero como tú vas hablando en el celular, entonces el guardia te dice: no puede entrar aquí. ¿Cómo que no puedo entrar si yo soy cliente aquí de este banco tanto tiempo? Yo sé que a usted no le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿no? Y así, ¿no? Y estás esperando y de repente entra un mensaje y entonces estás contestando y se te acerca: caballero, no puede usar el celular aquí. Y dice: yo no estoy respondiendo un mensajito. Y eso es desobediencia, eso es rebeldía. Entonces se nos pega, ¿no es cierto? Yo suelo poner gasolina en una gasolinera por acá, por la calle cerca de mi casa, y esa vía es una vía de subida, ¿sí? O sea, de la vida de todos, pero es subiendo ya. Entonces es de subida y hay un tramo como de 10 metros en que hay una doble vía. Entonces la gente, por ahorrar, y porque hacerlo más rápido, infringe la ley y esos 10 metros se meten en contravía para agarrar la doble vía. Y unos más rebeldes se cruzan la vía así para pasarse no hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Siempre hay un justificativo. Siempre hay razones. Y siempre nosotros solemos racionalizar la desobediencia. Racionalizamos la desobediencia y la rebeldía. ¿Están aquí todavía? Escuche a Jesús.
en Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Entonces, cuando hablamos de la visión, de los hijos de la visión, de la obediencia y del sometimiento a la autoridad, necesitamos ver 4 grandes cosas. La primera es que los discípulos, los hijos discípulos, o sea, usted y yo, porque todos somos hijos discípulos, hola, están acá, ¿sí? Nosotros los cuidamos como nuestros, es decir, sí, yo sirvo a esta casa y procuro cuidar a los hijos de esta casa como míos, como mis hijos espirituales, pero nosotros sabemos que ustedes le pertenecen a Dios. Sí, levante su mano, dígale, pertenezco a Dios. Entonces, los cuidamos como nuestros, pero sabemos que son del Padre. Así como nuestros hijos naturales, los cuidamos como nuestros, pero sabemos que son del Padre. ¿Estamos acá todavía? Escuche, el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, pero luego dice, mi Padre que me las dio. Jesús lo tiene claro. Son mis ovejas, pero mi Padre me las dio. La segunda cosa es que los discípulos necesitamos ser guiados a Jesucristo. Diga conmigo, necesito ser guiado a Cristo. ¿A quién tiene que ser guiado? O sea, usted y yo somos discípulos de... O sea, usted puede decir, no, yo soy discípulo del pastor William. No, nosotros somos modelos, somos guías, somos ejemplos a seguir, somos amigos, hermanos mayores, somos pastores, somos líderes. Pero todos los discípulos necesitan ser guiados a Jesucristo. ¿Verdad? Está bien que aprendamos de nuestros líderes. Yo aprendo de mi apóstol y yo digo, no, él es mi padre espiritual y yo aprendo de él, soy discípulo de él. Pero todos necesitamos ser guiados a Jesucristo. ¿Está conmigo aquí? Entonces, ¿cuál es el problema cuando nos fijamos solamente en las personas? Ahora, repito esto. Todos los que servimos en el liderazgo cristiano, mire que el liderazgo en la iglesia no es como el liderazgo en el sistema del mundo. En el sistema del mundo lo que necesitamos es gente que haga bien las cosas. ¿Estamos acá? ¿Ah? ¿Estamos acá? Gente que haga bien las cosas. Eso es lo que se necesita en el liderazgo del mundo. Pero en el liderazgo del reino se necesita gente que no solo haga bien las cosas, sino que con su vida manifieste lo que hace. Entonces no es fácil. Un líder cristiano sabe que tiene que vivir en integridad, que no solo tiene que ser y parecer y hacer, tiene que ser, hacer y parecer. Por allí dicen que la esposa del rey tiene que ser la esposa del rey y parecer la esposa del rey. ¿Ah? Y eso es la iglesia. La iglesia es la esposa del rey, entonces tiene que ser la iglesia del rey y también parecer la iglesia del rey, la esposa del rey. ¿Están acá todavía? Entonces los discípulos necesitamos ser guiados a Jesucristo. Claro que sí que somos referentes, el liderazgo es referente. El liderazgo es referente, pero seguimos a Cristo. Ahora, escúcheme. Hay una excusa que dice, pero Santiago, tú no me mires a mí, mira a Cristo. Es Santiago, que tiene 14, va a decir, a ver, ¿y dónde está Cristo? Cristo está en el cielo, dice. Entonces, vamos a andar mirando así. Entonces, tú le puedes decir a Elías, tú no le puedes decir, Elías, mira a Cristo, no me mires a mí. Nosotros como padres no le podemos decir a nuestros hijos, mira, tú mira a Cristo, no me mires a mí. Porque nosotros somos la iglesia y nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Sí. Entonces nosotros necesitamos que ser coherentes. Lo que hacemos y lo que somos.
Entonces nosotros tenemos que ser referente en esta generación. Hola. ¿Ah? No es que yo no miro a ningún hombre, entonces que eres ciego. Anda con vendas en los ojos. Entonces por eso es que los estándares del reino son diferentes. Y cuando la gente te exige cosas y te exige estándares y te exige una respuesta diferente, entonces es así, es así. Somos seres humanos, claro que sí. Tan humanos que tenemos que bañarnos todos los días, si no andamos hediondo. Con estos calores que hace. La tercera cosa, no puedo olvidar que vivo bajo autoridad y cobertura. Jesús dice, el Padre que me las dio es mayor que mí. Aunque Él dice, el Padre y yo uno somos, pero Él dice, el Padre que me las dio es mayor que mí. Jesús está reconociendo que vive bajo autoridad y vive bajo cobertura. Jesús cuando hablaba en Manavita decía, yo no hago lo que me da la gana. Yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y hago lo que veo al Padre hacer. Jesús tenía claro que Él vivía bajo autoridad y bajo cobertura. Y entonces allí donde a veces se nos saltan los cables. ¿Por qué? Pues si no, yo no tengo que darle cuenta a nadie. Y algunas damas que están aquí dicen, yo ni a mi marido le doy cuenta. Yo sé que aquí no hay ninguna de esas mujeres. Mujeres, digan amén. Hablen en fe, digan amén. El Padre y yo uno somos. Pero Jesús dice, el Padre que me las dio es mayor que mí. Sí. Y es verdad, ese problema lo traemos desde el huerto del Edén. Y tenemos que resolverlo porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da el poder y la capacidad para vencer todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero oír su mejor amén. Amén. Ahora, la cuarta cosa en esta sección es que la perfecta unidad es lo que garantiza propósito pleno en la visión. Jesús dice, el Padre que me las dio es mayor que mí, pero dice, el Padre y yo, uno somos. Perfecta unidad, dice el apóstol. Hoy hay un libro escrito, perfecta unidad, conquista segura. Les recuerdo algo que decía hace unas semanas. ¿Qué es lo que las tinieblas han hecho y siguen haciendo y les resulta? Lo primero que hace es separarnos de Dios. Nos divide de Dios. Lo segundo que hace es separarnos del cónyuge, a los casados. A los hijos los separa de los padres. ¿Sí? Y allí separados el uno del otro y el otro del uno. Allí ya a la intemperie espiritual, sin cobertura, ya sencillamente te deja frente a la tentación y hace rato que ya no está. Entonces, necesitamos recordar que la estrategia de las tinieblas sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que va a buscar? Separarte de la comunión con Dios. Luego, separarte de tu cobertura en casa, es decir, de tu esposo, de tus padres. Y ya cuando te separó de Dios, saliste de la comunión. Mire, se entrevistaron a más de 300 pastores en los Estados Unidos en la década pasada que habían sufrido por causa de malas decisiones en su vida y falla moral. Todos habían tenido falla moral. Estos 300 pastores a los que habían entrevistado. Y los 300 pastores, más de 300 pastores, la primera razón, el primer síntoma en su vida por el cual ellos habían caído en pecado sexual, ¿sabe cuál era? Habían dejado de tener comunión con Dios, habían dejado de leer la Biblia, habían dejado de orar. Todo, el 100% de los que habían tenido falla moral, todos, el 100%, habían dejado de tener comunión con Dios por medio de la oración y por medio de la palabra. Y entonces, el enemigo sigue haciendo lo mismo. Separa al hombre de Dios, al creyente, evangélico y todo.
Resulta que te levantas muy temprano, te acuestas muy tarde. Es que no tengo tiempo. Escúcheme, si no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para nosotros. La mejor manera de empezar el día es buscando la presencia de Dios. Lo único que va a permitir que usted y yo sobrevivamos y vivamos bien en esta generación es buscando a Dios cada día en la intimidad. ¿Quieres ser mejor padre? ¿Cuántos quieren ser mejor padre? ¿Cuántos quieren ser mejor madre? La dama. ¿Cuántos quieren ser mejores hijos? ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? ¿Dónde? Empieza en la intimidad. El secreto está en el secreto. Tu tiempo a solas con Dios. Mire, si abandonamos la comunión con Dios, si abandonamos el tiempo a solas con Dios, lo siguiente que vamos a hacer es si abandonamos el verdadero amor, que es Dios, si abandonamos a quien verdaderamente nos ama incondicionalmente, lo siguiente que vamos a hacer es abandonar a la persona que Dios nos dio para amar y para cuidar. La esposa, los hijos. Y de ahí para allá, usted ve, cualquier cosa puede suceder. No tomemos riesgos. No tomemos riesgos. Es muy importante recordar estas 4 cosas que le he dicho. Los discípulos los cuidamos como nuestros, pero son del Padre. Tenemos que guiarlos siempre a Cristo. Tenemos referentes humanos, pero nuestro principal modelo es Jesucristo. No nos olvidemos que vivimos bajo autoridad, bajo cobertura. Y propósito pleno solo se alcanza en unidad con Dios, en unidad en la visión. La segunda cosa que le tengo que decir hoy día es que la visión es el negocio de los hijos. Ya conmigo, la visión es mi negocio. Dice Lucas 2, 48 al 52. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y con los hombres. Mire, nosotros como hijos estamos llamados para siempre traer noticias gratas al corazón del Padre. Siempre. Provocar esas gratas sorpresas al corazón del Padre. ¿Ah? Sino que especial es cuando un hijo tuyo te sorprende con algo. ¿Ah? Ese hijo que quizás no es detallista, pero de repente te sorprende con un detalle. O como cuando mi hija dice: papi, toma, te pinté esto para ti. O cuando mi hijo me dice: papi, quiero invitarte a comer, pero yo pago. Uy, eso sí que es chévere. Y yo le digo: ¿puedo pedir lo que quieras? Sí, lo que tú quieras. Porque si no me alcanza, tú ahí me ayudas. Dice. Que si no alcanza, ¿no es cierto? Si me pongo muy caro, muy exquisito. Oiga, los hijos debemos provocar gratas sorpresas al corazón del Padre, pero también al corazón de los padres de la visión. Oiga, sorpréndame y dígame: pastor, ¿sabe qué? Voy a abrir mi casa para abrir una casa de crecimiento. Esas gratas sorpresas. Entonces, los padres de Jesús, José y María, lo encuentran después de 3 días buscarlo. ¿Tú te imaginas? Oye, hermano, yo quiero que tú pienses por un momento. Dios le encarga a José y a María que le cuiden a su hijo. Y se les pierde el Hijo de Dios. Ay, 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 hermano. No se te perdió un billete, hermano. Se te perdió el Hijo de Dios. Y usted se imagina la angustia de José y de María. Usted se imagina las discusiones que tuvieron José y María esos 3 días. Yo creo que no durmieron, hermano. ¿Ah? Alguna vez, cuando nuestro hijo estaba pequeño, creo que tenía 4 o 5 años, estábamos en el supermercado
Y en esos momentos de pagar, ¿no es cierto? La esposa en la escena de pagar en el comisariado, ¿no es cierto? Entonces, la esposa pendiente, ¿de qué me olvidé? ¿De qué me olvidé? Y uno pendiente que el contador va, sube y sube. Y ahí empiezas a orar, que baje, Padre, que baje esa cuenta, ¿no? Cada uno está en su mundo y en su necesidad. Y de repente yo le digo a mi esposa, ¿y el niño? Porque estaba con ella, estaba entre los dos. ¿Y el niño? Y no estaba contigo. No, estaba contigo. ¿Te imaginas eso? Hermano, unos minutos y corre a verlo, buscarle, háblale al de los parlantes, al niño, Caleb, se lo espera por acá. ¿Se trae cómo es eso? Hermano, yo me olvidé de la cuenta, ya dejé de orar por eso. ¿Usted se imagina? Yo no sé si fueron 2 minutos, 3 minutos, no sé el tiempo que sé. ¿Ah? Y como era bajito y redondito, se había metido debajo, hermano, del coche. Ahora te imaginas, eso fueron unos minutos. Te imaginas José y María 3 días buscando a Jesús. Se les había perdido el Hijo de Dios. Y cuando lo encuentran, qué grata sorpresa. No estaba jugando bolicha. No estaba jugando carica. No estaba jugando al trompo. No estaba jugando PlayStation. No estaba chateando en el WhatsApp. Estaba hablando con los ancianos del templo en los negocios del Padre. Ay, ay, ay. Esas gratas sorpresas tenemos que darle al Padre en la visión. Oiga, no estaba con la vieja chismosa de la esquina, no. Estaba con los ancianos del templo hablando de los negocios del Padre, porque los negocios del Padre son los negocios de los hijos. Los negocios del Padre son los negocios de los hijos. Levante sus 2 manos, diga: los negocios del Padre son mi negocio. Escúcheme, algunos están esperando una palabra de prosperidad. ¿Y sabe cuál es la palabra de prosperidad más eficaz? Sirven los negocios del Padre. Porque cuando tú y yo nos ocupamos de la visión del Padre, Él se ocupa de nuestra visión. Cuando tú y yo nos ocupamos de los negocios del Padre, Él se ocupa de nuestros negocios. Y no estoy diciendo que abandones lo que tú estás haciendo. Te estoy diciendo que pongas a los negocios del Padre primero. ¿Y cómo se hacen los negocios del Padre? El negocio del Padre se hace siempre en sujeción, bajo su autoridad. Los negocios del Padre se hacen con pureza de corazón. No, pastor, es que yo en mi negocio estoy obligado a mentir. ¿Qué es eso? Es una cosa rara, hermano. Usted es hijo de la luz. Es que usted no entiende, pastor. No entiendo. Explíqueme bien. Yo sé que aquí no pasa. Los negocios del Padre se hacen con sabiduría, pero con sabiduría santa. Y la sabiduría santa solo viene de Dios. Y hay que pedírsela a Dios cada día, todos los días, de lunes a viernes, y los feriados también. Los negocios del Padre se hacen con gracia. Con gracia. Los negocios del Padre son su visión. Y en los negocios del Padre siempre hay crecimiento. Siempre hay multiplicación. Si Dios está en nuestro negocio, hermano, te garantizo, va a haber crecimiento y multiplicación. Y si no está viendo, pregúntate, puede ser que hayas hecho a Dios a un lado. Mire, hermano, a mí no me costó mucho al principio aprender acerca de las finanzas del reino, al principio. Pero Dios probó mi corazón cuando empecé en mi corta carrera de estudiante, que ya empezaba a trabajar en mi profesión. Y entonces cuando el anciano misionero me enseñó acerca del diezmo, y fácil, pues, si era fácil para mí el diezmo, pues sácale el 10%, ya está, eso no es tuyo, me decía. Nada es tuyo, me enseñaba. Mira, William, nada es tuyo. Porque él me decía, Willy, mira, Willy, nada es tuyo. Yo le digo, ya, Dios nos
nos da para administrar. Ya, entendido. El 10% sepáralo y que sea lo primero. Lo primero, sí, lo primero. Yo separaba. Entonces cuando tú no ganas mucho, no hay problema, no es mucho. Pero cuando empiezas a ganar más, y ahí sí, ¿por qué le voy a dar tanto a Dios? ¿Y por qué le voy a dar tanto a la iglesia? Y yo empezó a probar mi corazón. Y entonces yo dije, bueno, si Dios me da más, es porque puedo dar más. ¿Ah? ¿Para qué te da más Dios? Para dar más. Ahora es proporcional, pues. Entonces, yo ganaba, por decir, me gané, en mi primer gran trabajo, me gané 1 millón de sucres. Pero hasta antes de eso, mis trabajos no pasaban de 50.000 sucres. Eran sucres. Entonces, de 50.000, ¿cuánto eran? 5.000, era un billete. Lo ponías en el sobre. Yo en ese tiempo no tenía cuentas todavía. Después de eso tuve que sacar cuentas corrientes, esas cosas, en los bancos, ¿no? Escúchame. Y entonces cuando me gané 1 millón de sucres, y entonces te pagaban con billetes de 20.000. Entonces era un montón de billetes así, ¿no? Y yo dije, ay, tengo que dar 100.000 sucres. Y entonces se pone a contar. Y ese sobre estaba bien gordito. Y entonces ahí viene la carne, porque no es ni el diablo. Porque la carne te habla. Y ese demonio que se te mete por aquí. Hay un demonio que se te mete por aquí. ¿Y por qué vas a dar tanto? Y yo, como buen manavita, ¿verdad, no? Y te pones a conversar ahí con la culebra. Y como Eva, te haces amiguis de la culebris. Y conversas. ¿Verdad? ¿Por qué tanto? Pero Dios es bueno. Porque la lección que me dio el misionero fue esta. Dios te da el 100 y te pide que le devuelvas el 10. Ah, pues si el 100 es esto, el 10 sigue siendo esto. No importa la cantidad, es el 10% siempre. Se acabó. Después vino otro tipo de tentación. Cuando te desordenas en tu finanza y entonces le dices a Dios, Padre, préstame el diezmo. A ti te ha pasado porque te ríes, ¿no es cierto? Y entonces como tú dices, como el Padre me ama, me lo presta. Qué horror. Qué horror. Porque dice la Biblia que cuando nosotros le damos a Dios el diezmo, Él mismo se ocupa del devorador, de las finanzas. Y cuando no se lo da, ¿sabe qué pasa? El devorador tiene libertad para entrar. Y ya resulta que ya no era 1 mes, sino 2 meses, ya era 3 meses, no solo debía la renta, debía el diezmo al Señor. Los negocios del Padre se hacen con sabiduría. Y en los negocios del Padre siempre hay crecimiento y multiplicación. Se hacen con gracia. Cuando yo aprendí ya definitivamente, ya dije, no, es que eso no es mío. No solo que nada es mío, sino que eso es mucho menos y no se puede tocar. Nunca más. Lo primero es lo que le pertenece al Señor. Y hasta ahora me ha faltado, Dios ha sido bueno. Y han habido pruebas, sí, claro que sí han habido pruebas. Pero a veces me ha pasado esas cosas que son tan del corazón de Dios, donde ni siquiera he pedido algo y lo he recibido. ¿Por qué? Porque el Padre sabe lo que tú y yo necesitamos. El Padre sabe lo que tú y yo queremos ahí en esa intimidad. ¿No? Como esas esposas que vienen y dicen, ay, oran, háblale a mi marido, Padre.
Háblale. ¿Para qué me compra eso que yo quiero comprar? Lo siguiente, la visión es prioridad para los hijos. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo les digo, alcen vuestros ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega. La visión es prioridad para los hijos. Prioridad es ser, pero también prioridad es hacer. Está bien, usted va a la casa de crecimiento, usted va al discipulado, usted viene los domingos y escucha la palabra. Eso es el entrenamiento. Pero hay que hacer la visión, hay que ir y hacer discípulos, hay que hablarle a los amigos, hay que testificarles de Cristo. Diga conmigo, la visión es prioridad para los hijos. Diga, la visión es ser, pero también hacer. O sea, prioridad es eso, prioridad es ser, pero también es hacer. Está bien orar, pero hay que levantarse después de la oración y hay que buscar a las personas. Jesús pasaba mucho tiempo orando, pero Él pasaba también mucho tiempo sirviéndole a la gente y pasaba entrenando a los discípulos. Prioridad es iniciar, pero prioridad es perseverar y terminar la obra. Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió, que inicie su obra, pero que termine su obra. Entonces no podemos dejar las cosas a medias. Estamos ya en el 3er mes del año. Mes 3, día 3. Y usted dice, wow, pastor, pero no me he ganado a nadie todavía. Hay 9 meses para ganarse a alguien. Pero no se trata solo de hablarle de Cristo, hay que ganárselo para el Señor. Hay que ayudarle a hacer la oración, que reciba a Cristo en su corazón. Pero hay que bautizarlo también. Y yo lo puedo bautizar, claro, mira, si tú lo ganas, tú lo bautizas. Pero también hay que acompañarlo a crecer. Hay que llevarlo al discipulado. Hay que hacerle mi conexión con Dios. Hay que hacer nací para triunfar con Él. Hay que llevarlo a la LBS, hay que llevarlo al encuentro. Hay que acompañarlo a crecer. Hay que hacer la obra, pero hay que perseverar en la obra y hay que terminar la obra. Eso es la prioridad, no solo una parte. ¿Estamos acá? Prioridad es iniciar, pero es perseverar y es terminar. Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No podemos dejar las cosas inconclusas. Necesitamos romper esa maldición de la inconstancia y de dejar esas cosas inconclusas, hermano. Mire, ¿tiene algún libro que dejó de leer? Termínelo. Vaya hoy día a casa y retómelo de nuevo, desempólvelo y termínelo. No dejemos cosas inconclusas. Los varones somos campeones para empezar a limpiar la bodega y dejarla ahí, ¿no es cierto? Yo a veces quiero hacerle liberación a esa bodega nomás de afuera y no se arregla, hermano, con liberación. No, hay que ponerse los guantes, hay que sacar un poco de cosas y botar lo que no sirve y dejarla limpia. Hola, ¿están acá? El closet, mujeres. Arreglen ese closet. Abre la puerta y dice, no tengo que ponerme. Yo sé que a las mujeres de aquí no les pasa eso. El síndrome de las bodas. No tengo nada que ponerme. Mire, mujer, si no tiene nada que ponerse, saque toda esa ropa del closet y siémbrela, regálela. Pastor, usted está loco, sí, porque usted ya no tiene nada que ponerse, eso está de más allí. No deje nada inconcluso. Revise esas cosas que empezó y las dejó allí. Esos son malos hábitos. Necesitamos corregirlos. Y en la visión, tal vez usted se está acordando, ay, yo me acuerdo de mi amigo que estaba orando y lo dejé de orar por él. Dije que lo iba a visitar y no lo he visitado. Dije que le llevaría mi conexión con Dios y no lo he hecho.
La visión es, la prioridad es inicial, pero es también perseverar y terminar su obra. Jesús dice que acabe toda su obra. ¿Qué tanto? Toda su obra. Ahora fíjense, que cuando para nosotros la visión es prioridad, podemos oír con sensibilidad y también podemos ver lo que otros no ven. Jesús le dice a los discípulos, ustedes dicen que faltan tantos meses para la cosecha, pero Jesús le dice, no es así. O sea, cuando la visión es prioridad en tu vida, tú puedes escuchar con sensibilidad lo que el Padre está hablando. Lo que el Padre está hablando para la ciudad, lo que el Padre está hablando para la familia, lo que el Padre está hablando para tus vecinos. ¿Qué cosa más extraordinaria cuando tú oras por alguien? ¿Qué cosa más extraordinaria? Cuando puedes orar por alguien específicamente porque Dios te dijo cómo orar por esa persona. Y cuando la visión es prioridad, no solo podemos oír con sensibilidad, sino que podemos ver con claridad lo que otros no ven. Jesús le dice, levanten sus ojos y miren, los campos ya están blancos. ¿Qué decían en ese tiempo? Faltan tanto tiempo para la cosecha. Pero Jesús le dice, ya la cosecha está lista. Y vengo a decirte que ya la cosecha está lista. Ya la cosecha está lista. Toca al vecino y dile, ya la cosecha está lista. Dile, la gente quiere oír de Jesús. Vamos, tócalo, empújalo. Dile, la gente quiere oír de Jesús. Escúchame, es verdad que hay gente que no quiere saber de Dios, es verdad, pero más son los que quieren oír y necesitan oír que los que no. La gente está lista, claro que sí, solo haga la prueba. Póngase a orar por una persona esta semana. Si usted dice, voy a orar por dos, ore por una familia, ore por esa familia. Empiece a orar fervientemente. Dios le va a empezar a decir qué necesidad tiene esa familia. Y cuando usted se acerque a esa familia, a decirle, mire, vecino, compadre, comadre, lo que sea, está orando por usted de esta manera. ¿Tiene alguna necesidad más? Usted se va a sorprender. Usted se va a sorprender. Mire, pruebe a Cristo y si no le funciona, le devolvemos su pecado. Cuando la visión es prioridad, se sensibilizan nuestros oídos espirituales y nuestra vista espiritual. Podemos ver más lejos, podemos ver mejor, podemos oír con más claridad, podemos ver lo que nadie ve, podemos ver lo que otros no ven, podemos oír con claridad la voz del Padre. Alguna vez yo le decía que aprendí algo, que leyendo un artículo decía, tú puedes ser la billetera de Dios. ¿Cómo es eso? Dice, determina una cantidad de dinero que alguien necesite. Y oras y le dices al Padre, dime quién necesita esta cantidad. Dime quién necesita algo. Hermano, yo probé unas semanas hacer eso. Y encontré personas dentro de la congregación y fuera de la congregación que dicen, mira, yo tuve este sentir de parte de Dios de darte esto. Y hermano, la primera familia necesitaba para alimento, la segunda familia necesitaba para medicina. Y eso me conmovió, porque tú no sabes, pero Dios sí sabe. Usted los ve aquí a todos bien bonitos que vienen arregladitos. Algunos se bañan el domingo, solamente el domingo para venir, y está bien eso. ¿Ah? Y venimos bien bonitos. Pero usted no sabe si la familia que está atrás o al lado tiene necesidad de, no desayunó, porque no tenía nada en la alacena. ¿Y qué tal si hoy día el Señor le dice, lleva a desayunar a esa familia, o lleva a almorzar a esa familia? Podemos ser instrumentos de Dios. Usted no sabe, pero Dios sí sabe. Cuando la visión es prioridad, nos sensibilizamos, podemos ver y oír lo que otros no ven ni oyen. Y la penúltima cosa, los hijos glorifican a Dios sirviendo en la visión. Mire lo que dice Juan 12 del 25 al 28. El que ama su vida, la perderá. Y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará.
Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo glorificamos al Padre? Sirviendo en la visión. Y para cerrar en este capítulo, escribimos esto. ¿Qué es la visión? La visión es una expresión de muchas cosas, hermano, de muchas cualidades. La visión es una expresión de Dios hacia los seres humanos. Entonces la visión es una expresión de amor. Cuando hacemos discípulos, estamos expresando amor, vida, eternidad, cuidado, discipulado, servicio, honra, obediencia, valentía, determinación, sacrificio, propósito. La visión es la manifestación del carácter de Dios. La visión es la manifestación del amor, de la gracia, del perdón, de la misericordia, del todo de Dios. Mire, al final de esta serie, ¿qué puedo hacer? Dirá usted. Yo le digo, sirva en la visión. Porque los hijos sirven en la visión. Mírenlo a Jesús. Juan capítulo 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los que estaban en el mundo, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo nos amó Jesús? Hasta el fin. Mira, sirva en la visión, pero recuerde que el fundamento principal del servicio es el amor. Sirva. Sirvamos en la visión. Recuerde, si no amamos, no podemos servir. Necesitamos recordar que amor es el fundamento de la visión. Fundamento 1. Luego dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía que todo estaba a su disposición. Jesús sabía que había salido del Padre. Jesús sabía que regresaba al Padre. Jesús sabía quién era. La segunda cosa es identidad. Necesitamos servir sabiendo que somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Levánteme sus manos, diga dónde estoy. Lo que hago es porque soy hijo de Dios. Lo que haces no te da identidad, es quien eres en Cristo que te da identidad. Servimos porque somos hijos de Dios. Por eso Jesús dice que se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó en la cintura, se dirigió donde estaba el agua, puso agua en una lavacara y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos? Porque Él sabía quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios. Amado, ¿dónde estás? Haz lo que haces sabiendo quién eres. Sirve sabiendo que eres hijo de Dios. Y dice que Jesús sabía que regresaba al Padre porque del Padre había salido. El tercer fundamento del servicio es el propósito. Jesús sabía que Él no estaba para perder el tiempo ni para desperdiciar oportunidades. Ese día, ¿sabe quién era? ¿A quién tenían que lavarle los pies? A Cristo. ¿Por qué, pastor? Explíqueme por qué. Porque la cena la habían preparado los discípulos para Jesús. Jesús era el invitado. Ese día Jesús era el invitado. Entonces, el protocolo decía que el dueño de la casa hacía que el último de los esclavos, algunos teólogos dicen que la esclava, la hija de un esclavo,
La más pequeña, esa era la que lavaba los pies. ¿Verdad? Porque en el contexto social de ese tiempo la mujer no tenía derechos. Ahora imagínate qué derecho tenía la hija de una esclava. Esa era la que lavaba los pies. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, el invitado, ese día, Él lavó los pies a todos. ¿Y sabe quién quedó con los pies sucios? Cristo. Era a quien tenían que lavarle los pies todos, hacer fila para lavarle los pies a Jesús. Pero Él le lavó los pies a todos y Él quedó con los pies sucios. ¿Por qué? Porque servir tiene un precio. Ese precio ya lo pagó Cristo. Tú y yo necesitamos servir en la visión con amor, identidad y propósito. Y no te preocupes, ya Cristo lo pagó todo. Ya Cristo lo modeló todo. Él lo hizo todo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Servir como hijo de Dios en la visión. Póngase en pie, por favor. Después de estas semanas, lo menos que podemos hacer es ir a buscar a alguien que es nuestro amigo. Vaya, búsquelo esta semana, búsquelo, llámelo, búsquelo y dígale, necesitas a Cristo. Compártale de su vida, compártale lo que Dios ha hecho en su vida. Porque ese libro que quizás no se escriba, que es la historia de tu vida, muchos necesitan escucharlo. Anda y dile, pero pastor, es que mire, no me ponga excusas. Ore por esa persona. Dice la estadística que el 99% de las personas no se niega a una oración. Búsquele y dígale, quiero orar por ti. Llévelo a una casa de crecimiento. Si no, llévalo a tu casa. Invítalo a escuchar la palabra. Compártele de Jesús. Póngase a escuchar cualquiera de las prédicas esta semana que hay. Más de 200 hay en nuestro canal. Alguna de esas le va a ayudar. Apréndasela. Como Bernabé, que se sabe una prédica. Todas se la sabe. Bernabé es un niño de 7, me parece que 6. Toda la prédica se la sabe. Y es su prédica favorita. ¿No es cierto? Y la parte favorita de él es cuando dice, ni tus calzoncillos son tuyos. Esa es su parte favorita. Oiga, yo me quedé sorprendido cuando escuché que un niño de 6 años no tiene una canción favorita, sino que tiene una prédica del pastor Willis que es su favorita. Hay mucho material. Si no está la Biblia, y vaya y léale Juan 3:16 al 18, nada más. Porque usted no lo va a convencer de pecado, juicio y justicia. No, usted no. Es el Espíritu Santo. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Ahí con los ojos abiertos, abra sus manos y diga al Espíritu Santo, esta semana yo decido ir a buscar a esa persona que necesita conocer a Cristo. Dígale, ayúdame. Enséñame, guíame, ábreme el camino, permíteme llevarle la vida que he recibido en ti. Pon en mí valentía, humildad, sencillez, gracia, amor, misericordia, todo lo que yo necesito para llevar luz en las tinieblas, para llevar vida donde hay muerte, para llevar salud donde hay enfermedad, para llevar gracia donde hay desgracia, para llevar amor donde hay desamor, para llevar salud donde hay enfermedad, para llevar a Cristo donde las tinieblas han hecho habitación. Ayúdame, Espíritu Santo. Hoy me comprometo contigo a no quedarme quieto, a no quedarme estacionado, a buscar a aquellos que necesitan a Jesús. Amén, amén y amén. Dale tu mejor aplauso al Rey.